Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar mi evaluación práctica con la simulación del proyectil en el simulador. Mi nombre es Laura Marcela Parada Pinto. Bueno, empezando, estas son mis simulaciones. En primer lugar quería ver cómo afectaba la masa en estas simulaciones, y acá podemos ver que manteniendo los mismos grados, la misma altura y la misma velocidad inicial, no importa si cambia la masa pues del objeto, el rango de movimiento siempre va a ser lo mismo. Entonces, con una pelota de fútbol de 0,41 kilogramos, el rango de movimiento va a ser de 30,24 metros. Con una pelota de golf de 0,05 kilogramos, el rango de movimiento también va a ser de 30,24 metros. Y con un carro que pesa 2000 kilogramos, el rango de movimiento va a ser el mismo de 30,24, y esto se debe a la resistencia del aire. Entonces, pues, como hay resistencia en el aire, pues la masa no afecta la trayectoria, y eso se llama la ley de independencia de la masa. Ya, pues, con resistencia la masa sí importa. Digamos, un objeto más pesado, el rango de movimiento va a ser menor. También podemos ver aquí que a mayor velocidad inicial, como en 25 metros sobre segundos, hay mayor alcance y mayor tiempo de vuelo. Y por último, cuando el objeto se lanza a una altura, digamos, grande, el tiempo de vuelo va a ser mucho mayor, pero no siempre se va a alcanzar un mayor alcance, como se ve en esta segunda simulación. Bueno, continuamos con las 4 preguntas. Las 4 preguntas las saqué todas de las simulaciones. Y la primera es cómo influye la altura inicial del lanzamiento en el alcance y el tiempo de vuelo del proyectil, como lo evidenciamos en las simulaciones. La segunda es por qué el tipo de objeto no afecta la trayectoria del proyectil cuando no hay resistencia de aire activada. La tercera es qué combinación de altura, ángulo y velocidad inicial permitiría que el proyectil alcanzara un blanco lejano con la menor cantidad de energía posible. Y por último, cómo cambia el alcance horizontal y el tiempo de vuelo cuando se modifica el ángulo de lanzamiento del proyectil, manteniendo fija la velocidad inicial. Bueno, estas son mis dos hipótesis. La primera es, si la velocidad inicial aumenta, el alcance y la altura máxima del proyectil también aumentarán. La justificación de esto es que un incremento en la velocidad inicial del proyectil se va a traducir en una mayor energía cinética en el momento de lanzamiento, y pues esto da como resultado que las componentes tanto horizontal como vertical del movimiento aumentan, y con esto pues el objeto va a alcanzar una mayor altura y una distancia más extensa. Entonces, esto se traduce en que el objeto va a poseer mayor energía mecánica para contrarrestar la gravedad, y esto se refleja en que va a tener un tiempo de vuelo más mayor, y una trayectoria más larga. La segunda hipótesis es si el proyectil se lanza desde una altura mayor, permanecerá más tiempo en el aire y alcanzará una distancia horizontal mayor. ¿Esto cómo lo justifico? Pues cuando la altura de lanzamiento es mayor, el proyectil va a iniciar su movimiento con una energía potencial de la gravedad más elevada. Entonces esto va a retrasar el momento en el que va a impactar contra el suelo, que este tiempo adicional que el objeto va a estar en el vuelo va a permitir que la componente en la horizontal siga actuando por más tiempo, y así va a aumentar el alcance. Estos son los modelos matemáticos que se van a usar. Esta primera fórmula nos va a servir para calcular qué tan lejos va a llegar el proyectil si se lanza desde el suelo, y va a caer al mismo nivel como se representó en las simulaciones. Digamos, en esta simulación que inicia en una altura de 0, entonces ¿cuánto tiempo va a demorar caer en ese mismo nivel? Cada símbolo significa la velocidad con la que se lanza, el ángulo de lanzamiento con respecto al suelo, y la aceleración de la gravedad, que en este caso la trabajamos de 9,81 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cómo se interpreta esta fórmula? Cuanto más rápido lance el objeto, entonces más lejos va a llegar. Incluso si se lanza demasiado horizontal o demasiado vertical, no va a llegar tan lejos,
porque el mejor ángulo es de 45 grados, que es donde va a alcanzar su valor máximo. Y la siguiente fórmula del modelo matemático me va a indicar cuánto tiempo permanece el proyectil en el aire antes de tocar el suelo. Cuando se lanza desde cierta altura inicial, digamos 3 metros sobre el suelo. Pues bueno, si se lanza desde una mayor altura, el proyectil va a tardar más tiempo en caer. Y si se lanza desde un mayor ángulo, también estará más tiempo en el aire. Y si se lanza desde el suelo, pues la fórmula se va a simplificar y va a ser la misma que esta, porque no va a tener pues la altura inicial. Bueno, acá están los resultados del código en Python. Bueno, en Google Colab usando Python. Aplicando pues la fórmula matemática. El R teórico pues es de que saca la fórmula, y sin embargo el R de las simulaciones no nos da, digamos, un error tan alto, siempre es alrededor del 5%. En este modelo pues se puede comprobar claramente que el alcance del proyectil aumenta a medida que se incrementa la velocidad inicial, y se ve acá en el cálculo teórico pues como en los valores que obtuve en la simulación. Bueno, también saqué una gráfica en la que se puede evidenciar en que cada aumento en la velocidad inicial hace que la trayectoria sea más larga y que el proyectil pues llegue mucho más lejos antes de tocar el suelo. Como lo estaba mencionando, este error porcentual, digamos, entre el modelo teórico y los resultados que obtuve en la simulación fue muy pequeño, entonces pues nos permite relacionar muy bien la teoría con la práctica. Este pues fue la aplicación del segundo modelo, y pues claramente se observa que el tiempo total de vuelo aumenta cuando la altura inicial es mayor, incluso manteniendo la misma velocidad como se muestra en las simulaciones. También se mantiene el mismo ángulo, como lo mencioné, a 45 grados alcanza la máxima altitud. Bueno, físicamente claramente pues vemos que al lanzar el proyectil desde un punto más alto, este tarda más tiempo en llegar al suelo, porque debe recorrer, digamos, una distancia vertical mayor bajo pues la acción de la gravedad que se aplica. Cuando se compararon los tiempos del modelo con los del simulador, pues claramente los resultados fueron muy similares. Hay errores muy pequeños, ni siquiera hay errores del 0%, y errores que rondan el 10%. Igualmente el error porcentual fue muy bajo y demuestra que la predicción se cumple. Bueno, en resumen, se comprobó que una mayor altura inicial prolonga el tiempo de vuelo del proyectil, y valida completamente mi segunda hipótesis, que pues hablaba sobre esto. Y por último, las diferencias, pues al comprobar ambos métodos, observé que los resultados fueron consistentes con la tendencia general, tanto la teórica como pues la práctica en la simulación. Pues comprobó que el alcance aumentó con la velocidad inicial, comprobando la hipótesis 1, y el tiempo de vuelo también se incrementó con la altura inicial, comprobando la hipótesis 2. Pues como ambas fueron confirmadas, los resultados teóricos predijeron correctamente el comportamiento observado en las simulaciones que realicé, y las pequeñas diferencias numéricas que hubo, generalmente con errores de alrededor del 5%, hubo un caso extremo del 10% y del 9%, se pueden atribuir, digamos, estas diferencias a diferentes, factores, como errores en el modelo, limitaciones, como por ejemplo la resistencia del aire. ¿Y qué mejoras puedo hacerle al modelo? Es justamente eso, esa fuerza de arrastre del aire, que claramente va a ser dependiente de la velocidad y el área del proyectil. Se pueden hacer variaciones como el ángulo fijo que mencioné anteriormente, dependiendo de la altura inicial, qué ángulo me va a ayudar a alcanzar este máximo o tiempo de vuelo o este máximo recorrido. Y pues de pronto, si el simulador tiene como estos errores numéricos, usar herramientas que tengan mejor precisión. Muchas gracias.